Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos por la señal de Canal 28. Este programa tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Te invito para que te quedes con nosotros porque hoy tenemos una invitada especial, la magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza, quien nos va a hablar sobre el divorcio incausado y sus consecuencias, en donde vamos a ver esta interacción que tiene una norma internacional con leyes locales y sobre todo el tema de contenido que a ustedes seguramente les va a interesar. Vamos a ver esta pequeña cápsula sobre la trayectoria profesional de nuestra invitada. Rebeca del Carmen Gómez Garza es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en amparo por la Universidad Autónoma de Durango, una especialidad en proceso, arbitraje y mediación por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, así como una especialidad en amparo y procesal constitucional por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ha sido docente en diversas universidades e institutos, como el Instituto de la Judicatura Federal, sede central, Puebla y Monterrey, en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Durango. Es coordinadora en Nuevo León de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, así como de las magistradas y magistrados del Cuarto Circuito. Actualmente se encuentra adscrita como magistrada al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Regresamos. Magistrada Rebeca, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación para asistir a este programa. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy, magistrada, es el divorcio incausado y sus consecuencias. Me parece que para poner en contexto a nuestro querido auditorio, lo que debemos hacer es explicar qué es el divorcio incausado. Bien. Mira, el divorcio incausado es un divorcio que se basa en la dignidad de las personas. Anteriormente, el divorcio tenía que justificarse una causa. La persona que se quería divorciar de la otra tenía que justificar una causa, un motivo por el cual ya no quería estar unida en matrimonio con esa persona. Y entonces se daba un juicio contencioso, muy conflictivo, que a veces era más conflictivo que el divorcio mismo. Las causas que ellos ya traían, desavenencias conyugales, al momento de promoverse el divorcio con causa, se hacía todavía más problemática la situación, y esto tenía afectaciones psicológicas tanto para la pareja, los hijos y las personas que lo rodeaban, ¿verdad? Para toda la familia, era complicado. Entonces ahora, a partir del 2008, hubo una reforma en la Ciudad de México. Ahí fue donde empezó el divorcio incausado. Hubo una exposición de motivos muy interesante que invito a tu auditorio que la pudiera leer si están interesados más sobre el tema. Y ahí se explicó por qué pues no tiene caso esto de estar demostrando una causa, estarse desgastando en un juicio que puede durar varios años tratando de demostrar esta causa, y cuando en realidad, vamos a ver más adelante, pues todas las personas merecemos ser felices, tenemos una dignidad, claro. Entonces no nos puede obligar el Estado ni otra persona a permanecer unidas en matrimonio cuando ya no queremos, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata el divorcio incausado es de que tú puedas expresar tu voluntad de no querer permanecer unido en matrimonio sin que la otra parte, el otro cónyuge, tenga que estar de acuerdo en divorciarse. Así o sea, no sé si recuerdas las películas o las conversaciones antes, decían, no te doy el divorcio. Sí, y era un mensaje alertante, ¿no? De que, hijo, pues ya no me voy a poder divorciar. Exactamente, no te doy el divorcio y pues decías, bueno, entonces me tengo que quedar casado, ¿verdad? O casada. Y eso es lo que ahora se pretende evitar con este divorcio incausado. Muy bien, entonces, en resumen, el divorcio es ese acto que pone fin a un matrimonio, a la unión entre personas, y que anteriormente prevalecía el hecho de llevarse ante un juez. Ese juez determinaba si se justificaba alguna causal que invocaba a alguno de los cónyuges, y que pues en este caso actualmente ya no es necesario
alegar ni justificar esa causal. Prácticamente es imperativo acudir ante un juez familiar, quien en todo caso va a determinar primero la actualización del divorcio y después las consecuencias de las que vamos a hablar precisamente en este programa. Magistrada, precisamente lo que detona su intervención en este programa es lo que resolvió la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación al tener en cuenta un amparo directo que resuelve un caso concreto. Me gustaría que nos explicara en qué consistió este caso que llegó hasta la Corte. Mira, es un caso bastante interesante, como común, que puede repetirse y se está dando continuamente. Aparentemente es un caso muy sencillo, pero ahorita vamos a ver cómo dio lugar a la emisión de mucha doctrina o a la aplicación de muchos conceptos jurídicos para resolver el caso. Entonces, pues es un caso nada más, dijéramos, es sencillo. Una persona demanda el divorcio encausado a otra, el actor es el varón, le demanda el divorcio encausado a la mujer, pero aquí hay unas circunstancias particulares en este caso y que consisten en que la mujer tenía 5 años de tener una afectación mental derivada de una atrofia cerebral, y esto le fue impidiendo de manera paulatina, o sea, fue avanzando pues este problema que ella tenía y le fue afectando, por ejemplo, al habla, a la comunicación, a la toma de decisiones, a su capacidad mental. Entonces, pues ellos se separan. A partir de que tienen estas afectaciones, se separa la pareja, ya tenían 5 años separados y el varón demanda el divorcio encausado. Los divorcios se promueven ante las autoridades locales, las autoridades del Estado. Ante un juez familiar del Estado. Un juez familiar oral, son orales. Sí. Estos juicios son bastante breves. Lo que nos dice el código es que se presenta la demanda con una serie de requisitos, son mínimos en realidad los requisitos. Ahí tienes que decir, por ejemplo, cuánto tiempo tienes casado, si tienen hijos, no tienen hijos, dónde viven los hijos, cuál es el domicilio conyugal, si ya están separados, dónde habita uno, dónde habita otro. O sea, unos datos así muy generales que se tienen que expresar. Es importante señalar que también cuando tú demandas el divorcio, debes de proponer un convenio para las consecuencias del divorcio. Muy bien. El divorcio lo que hace es disolver el vínculo conyugal, o sea, ya no somos esposos, ¿verdad? Ya cada uno nos podemos casar, pero trae otras consecuencias y depende de la familia, ¿no? Por ejemplo, hay parejas que tienen hijos, hay otras que no los tienen, o sea, va variando mucho, pero si fuera una pareja con hijos, impactaría en los alimentos de los hijos, impactaría en quién se queda con los hijos, el régimen de guarda y custodia, que va acompañado del régimen de convivencia. O sea, el cónyuge que se separa va a querer ver a los hijos, entonces se tiene que establecer la convivencia con los niños. Sí, claro. También se tiene que disolver la sociedad conyugal, o sea, el dinero los bienes, la casa, los carros. El patrimonio en general que haya generado el matrimonio durante su existencia. Sí, tiene que disolverse y ahí hay que ver en qué régimen están, si es sociedad conyugal o separación de bienes. Entonces, a veces también hay deudas. Entonces, hay que hacer todo esto, y cuando están en separación de bienes hay una institución que se llama compensación. Muy bien. Que en ocasiones puede ser que una de las partes tenga más bienes que la otra y estén por separación de bienes, y entonces en ocasiones esto da lugar a una compensación que puede ser como hasta el 50% de los bienes. Muy bien. Que puede ser que una de las partes le tenga que otorgar a la otra por un desequilibrio económico que se haya generado a partir de que una de las partes se haya dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y no pudo formar un patrimonio, no pudo a lo mejor estar en el ámbito laboral. Y entonces para equilibrar esta situación puede haber una compensación. Y también
con las mismas partes, ¿verdad? Puede dar lugar también a una pensión compensatoria, que es como lo que serían los alimentos en cónyuges. A ver, te explico un poco más eso. Cuando estamos casados, nos debemos solidaridad, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo trabajo y soy el que traigo el sustento a la casa, pues yo tengo la obligación de darle alimentos a mi esposo y a mis hijos, o puede ser al revés, que la mujer es la que sale a trabajar y el hombre se queda al cuidado de la casa y de los hijos. La verdad que en México pues es un poco más como el primer ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero pueden darse cualquiera de los dos, no es privativo, ¿verdad? O incluso los dos pueden salir a y los dos pueden salir a trabajar también, exactamente. Entonces hay muchas combinaciones. Eso la pareja pues se pone de acuerdo, establece un rol, y a la hora de que se disuelve el matrimonio, como ya no vamos a ser esposos y ya no vamos a tener este deber de solidaridad y de ayuda mutua, y entonces puede dar lugar a una pensión compensatoria por un lapso, mientras que la otra persona pues puede empezar a trabajar o puede estudiar o puede valerse por sí misma un tiempo. El proveedor o la proveedora le va a dar una pensión compensatoria para que pues viva su vida digna, como lo venía haciendo cuando estaba casada. Aparte es lógico porque en principio al estar dedicado o dedicada a las labores del hogar, al cuidado de los niños o niñas que en su caso hayan procreado, pues qué oportunidad tuviste de por lo menos seguirte preparando para trabajar al día siguiente de disuelto tu vínculo matrimonial, o qué oportunidad tuviste para crear esa red de apoyo laboral que te pudiera recibir cuando estás en una situación de vulnerabilidad, cuando se disuelve un vínculo matrimonial, ¿no? Entonces es esa parte que también las personas tienen a su alcance para ejercer este tipo de derechos y que, como usted bien comenta, pues están al alcance de todas las personas que disuelven su vínculo matrimonial. Entonces, situados en ese contexto, magistrada, en donde una persona, en este caso el varón, presenta un juicio para solicitar la disolución del vínculo matrimonial en contra de una mujer que presentaba signos evidentes de un grado de discapacidad, en este caso de atrofia, que pues le impedía moverse con facilidad y sobre todo me parece que tomar decisiones. Entonces, ¿qué le parece, magistrada, si hacemos una pausa comercial y regresamos comentando más pormenores sobre este caso que está muy interesante? Así que quédense con nosotros. Recuerden, estamos en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Nos puede seguir en redes sociales, estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube e Instagram. También encuéntranos en Twitter, comparte, coméntanos y está al pendiente de toda la programación que no solamente Diálogos Judiciales tiene para ti, sino también el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bueno, estamos en esta ocasión con la magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza, quien nos está comentando un aspecto vinculado a un tema netamente familiar, es decir, me refiero al divorcio incausado y sus consecuencias. En el bloque anterior comentábamos qué es el divorcio incausado, dónde está regulado, cómo se puede ejercer ante un juez familiar oral, al menos de Nuevo León, y desde luego esto se replica en la totalidad de las entidades federativas en México, y nos quedamos situados, magistrada Rebeca, en el caso específico que detonó que la Corte resolviera y fijara algunos lineamientos para el divorcio incausado y más específico sus consecuencias. Pero situados todavía en el tema de que el juez estaba dando trámite a este procedimiento, ¿qué pasó después que se presentó la demanda en el caso concreto? Pues se presenta la demanda, te digo que hay unos requisitos que se deben de plasmar en la demanda.
entre ellos desde luego el domicilio de la parte demandada, va al actuario a emplazar a la demandada, a la mujer, y lo atiende un varón que resulta ser el hermano de ella. Muy bien. Entonces, en la constancia se plasma que está el hermano y que le dice que sí vive ahí, porque el actuario debe de cerciorarse si ahí vive la persona que va a emplazar. Le dice que sí vive ahí y entonces se lo entrega al hermano. Y es un emplazamiento que en ese momento pues no se tenía mayor información y se considera válido. Sin embargo, como a los 2 o 3 días, el hermano presentó un escrito ante el juez y le dice, mi hermana no está en condiciones de comparecer a este juicio porque ella está afectada mentalmente. Entonces ella no puede defenderse, no puede comunicarse, y yo soy el tutor provisional. Aparentemente había un procedimiento como de interdicción, no se tiene mucha información al respecto porque de hecho lo que se argumentaba por parte del cónyuge varón era que no se habían acompañado copias fidedignas o certificadas, que había unas copias simples y de que era un tutor provisional, y entonces se impugnó esa parte. Entonces tenemos que, en la apariencia se lleva a cabo un emplazamiento, se tiene noticia de que la persona está discapacitada, el juez, pues en cumplimiento a lo que está viendo, gira oficios para recabar mayor información al IMSS, para llegarse al expediente clínico de la persona y saber qué es lo que le está pasando. Se llega cierta información tanto por el hermano como por la autoridad, y sí se llega al conocimiento de que sí tiene un padecimiento, y esto es lo que da lugar a que el juez estime que debe determinar ese juicio sin una resolución que los divorcie, ¿verdad? O sea, dice, este juicio debe determinar a través de un sobreseimiento, decimos nosotros. Un sobreseimiento es una resolución que pone fin al juicio sin resolverlo en el fondo, y por una imposibilidad que él vio, que él advirtió y quiso proteger a la mujer, de decir, pues no puedo emitir una sentencia de divorcio si esta persona está discapacitada y a lo mejor ni se está enterando de lo que está pasando, y yo decreto el sobreseimiento del juicio. Muy bien. Entonces, el juez prácticamente tiene conocimiento de la enfermedad que presenta la mujer cuando su hermano lo pone en contacto con la situación particular, y ahí es donde el juez gira los oficios necesarios para, pues, me parece que allegarse de demás elementos y justificar esta resolución que no los disuelve, o más bien no los divorcia, sino que el juez evade emitir un pronunciamiento de fondo y dice, pues no puedo declarar algo relacionado con el divorcio. Magistrada, entonces pues ya sabemos los pormenores del caso, en donde prácticamente pues contienen datos procesales y que pues desde luego no conllevaron a una resolución de fondo. Pero ¿cómo llega a la Corte este caso? ¿Cómo tiene conocimiento la Corte de este particular asunto? Esta es una situación excepcional totalmente. Lo que sucedió es que, bueno, todas las resoluciones que ponen fin al juicio, a cualquier juicio, pueden ser impugnadas en amparo directo. Muy bien. Entonces, puede ser que la resolución la dicta una autoridad del Estado de Nuevo León, en este caso, y se puede promover un amparo directo ante autoridades federales. En este caso, como la resolución pone fin al juicio, lo que procede es un amparo directo ante un tribunal colegiado conformado por 3 magistrados que resuelven ese caso concreto. Muy bien. Entonces, el caso llega al tribunal donde yo trabajo. Muy bien. Vemos la problemática que rodea el caso y el tribunal en pleno toma la decisión de que es un caso relevante y de que vale la pena que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto es una situación excepcional. Esto se propone una facultad de atracción a la Suprema Corte, quien decide si quedarse con el asunto para resolverlo, y así es como llega, porque vemos una cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Ahora los jueces familiares, realmente ellos ya no pueden apoyarse 100% en la ley, porque las leyes, aunque sí se están actualizando, por ejemplo aquí en Nuevo León sí se estableció el divorcio encausado, hay otros estados que ni siquiera lo tienen contemplado el divorcio encausado, entonces todavía están con los divorcios con causas. Anterior.
Entonces Nuevo León sí ha ido ajustando su legislación, sin embargo, ahorita es como que una revolución, está todo Claro. avanzando de manera muy rápida. Así es. Y todos los derechos familiares son derechos ya constitucionales. Entonces el juez, los jueces que estábamos acostumbrados a aplicar la ley, pues estamos cambiando, ¿verdad? Ahora con el tema de los derechos humanos, tenemos que ver si la norma es constitucional, si debo de aplicarla o la inaplico, ¿no? Entonces el juez lo que hizo realmente no fue ilegal. O sea, el juez se basó en la ley. Así es. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante que tuvo que haber advertido que no podía aplicar esa norma porque había derechos contenidos en la Constitución y en las convenciones que debía priorizar por encima de la ley. Sí, por supuesto, porque en este caso la protección que la mujer debía tener, pues debió ser integral. Porque al tener en conocimiento el juez familiar de la situación particular de la mujer, informado por su hermano, pues debió en todo caso actuar para que a la mujer le representara benéfico, que un juez familiar supiera cómo estaba, ¿verdad? Entonces me parece que de eso se encargó la Corte. ¿Y qué le parece si lo comentamos? Exactamente, ¿qué tomó en cuenta la Corte para resolver este caso? Al leer el engrose, y es una sentencia que es pública y ustedes pueden consultar en la página que está apareciendo en pantalla, vemos que la Corte primero comenzó por establecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué implica este pronunciamiento que la Corte hizo dentro de esta sentencia? Mira, tiene mucho que ver este derecho al libre desarrollo de la personalidad con el divorcio encausado, porque parte de la idea de lo más básico que tenemos, que una persona tiene derecho a la vida, pero no solamente en el sentido de poder vivir, ¿verdad? Sino también de que esa vida sea digna. También tiene derecho a la libertad. Entonces, la libertad de tomar sus decisiones, de proyectar cómo quiere vivir su vida. Y entonces, con una suma de derechos se conforma el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y esto implica que la persona puede decidir si se quiere casar, si no se quiere casar, si quiere tener hijos o no, cuántos hijos quiere tener, a qué se va a dedicar, si va a trabajar, va a estudiar, qué va a estudiar, o sea, sí, qué carrera. Entonces, todo eso la persona tiene total libertad para decidir, y el Estado no puede interferir o no puede entrometerse en mi vida privada, y yo tengo este libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Entonces, ese pronunciamiento me parece que fue interesante para que la Corte después nos dijera, por ejemplo, el derecho de protección a la familia. ¿Sobre qué aspectos motivó a la Corte establecer este rubro interesante, derecho de protección a la familia? Lo que pasa es que en la Constitución y en las convenciones se establece que el Estado debe de proteger a la familia, pero lo que dijo la Suprema Corte es que no debe entenderse en el sentido de proteger a la institución del matrimonio, sino proteger a la familia misma. Entonces, hay familias conformadas, pues sí, por el matrimonio, ¿verdad? Nos casamos, tenemos hijos y esta es nuestra familia. Pero hay otras familias conformadas por el concubinato, por ejemplo, ¿no? O sea, dos personas que se unen y tienen hijos, pero no están casadas. Así es. Entonces, la familia no es la institución por la cual se crea, sino la familia es esta solidaridad entre las personas, entre dos personas y sus hijos, esa es la familia, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es, para proteger a la familia, debo de proteger a la familia porque así lo dice la Constitución y las convenciones, pero no tengo que proteger el matrimonio. Entonces, hay un derecho de las personas de divorciarse, siempre se ha reconocido, solo que antes era con causas y ahora sin causas. No se vulnera el derecho de protección a la familia por tramitar divorcios incausados. Claro, y bueno, también esta pluralidad, ¿no? De que me gustó el comentario que hizo de que el derecho de protección a la familia no implica por sí mismo
proteger al matrimonio. Sí, sí, desde luego habrá disposiciones legales y constitucionales que también pugnan por la protección al matrimonio, pero en este caso la familia pues también puede entenderse de diversas maneras que seguramente está conformada la sociedad. Y luego de que tenemos estos dos pronunciamientos, magistrada, por un lado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de protección a la familia, que como grandes temas ha desarrollado la Corte, no solo en esta sentencia, sino en otras que pues será cuestión de otros programas comentar, pero una vez que la Corte emite estos pronunciamientos en relación con estos rubros, tocó el tema del debido proceso. Exactamente qué es el debido proceso y cómo impactó en este caso que usted nos comenta. Sí, mira, el debido proceso en el divorcio incausado específicamente, que es lo que estamos comentando, es garantizar la garantía de audiencia. Entonces, se cuestionaba en diversos precedentes, ¿para qué dar garantía de audiencia al cónyuge si no se puede oponer a la disolución del vínculo matrimonial? Ya dijimos que basta con la expresión de la voluntad de uno de los cónyuges para que proceda el divorcio incausado. Así es. Entonces, ¿para qué lo emplazo? ¿Para qué le corro traslado con la demanda y que me conteste la demanda? Si no puede decir que no. Entonces, como que, pues, ya no lo emplazo, o cómo se maneja esto, ¿no? Y entonces la Suprema Corte dice, es que hay dos enfoques. Un enfoque es en relación con el divorcio mismo, y en esa parte sí es verdad que no se puede oponer el otro cónyuge, y el emplazamiento que se realiza y la contestación de la demanda es en relación con las consecuencias del divorcio. Entonces, para las consecuencias sí tiene que haber, se protege con mayor intensidad la garantía de audiencia. Esto es que la garantía de audiencia sí está un poco afectada en el divorcio incausado en cuanto al primer enfoque, que es disolver el vínculo, porque es aceptado que se afecte la garantía de audiencia por el libre desarrollo de la personalidad. Pero para las consecuencias sí debemos garantizar la garantía de audiencia con mayor intensidad. Claro, y me parece que al menos la persona debe saber la intención o el deseo de su pareja de ya no permanecer en este vínculo matrimonial. Magistrada, pues vamos a una pausa comercial y regresamos todavía en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. No olvides también seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Allí encontrarás información valiosa que conforma el Poder Judicial a través de sus juzgados, de sus salas, y también podrás encontrar la transmisión de estos programas. Te recuerdo que puedes también ingresar a la página de internet, nos puedes encontrar en www.pjnl.gov.mx, en donde también encontrarás información muy diversa sobre el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas que el Poder Judicial de Nuevo León actúa en cada caso concreto. Y bueno, en esta ocasión, como ustedes saben, está con nosotros la magistrada Rebeca, y ella nos ha estado comentando aspectos vinculados con el divorcio y sus consecuencias legales. De hecho, estamos situados en el pronunciamiento que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió al resolver el amparo directo que atrajo a petición de un tribunal colegiado del cual forma parte la magistrada Rebeca, y la magistrada Rebeca nos estaba comentando su contenido. Nos quedamos en la explicación que dio la Corte sobre el debido proceso. En el anterior bloque, magistrada, usted nos comentaba cómo se conforma el debido proceso, estos dos enfoques que la Corte visualiza para entenderlo. Entonces, ¿qué le parece si continuamos con estos rubros, estos grandes temas que la Corte tocó en la sentencia que resolvió el amparo directo? Sí, claro que sí. Comentábamos que lo vio desde dos enfoques. Entonces, el divorcio incausado, lo primero que trae es que se disuelve el vínculo. Y en cuanto a la disolución del vínculo, el cónyuge demandado no puede oponerse. Se tiene que decretar el divorcio incausado
como casi siempre, ¿verdad? Entonces, en relación con las consecuencias, el actor puede proponer un convenio donde diga cómo van a quedar las consecuencias del divorcio. Esto es, cómo va a quedar la situación de los hijos, si le va a dar pensión a su cónyuge, cómo se van a disolver los bienes, etcétera. Sí. Pero si no presenta el convenio, dice una norma del código local, eso no es obstáculo para que el divorcio proceda. Entonces, cuando se emplaza la parte demandada, el demandado puede a su vez contraargumentar respecto de ese convenio, o sea, decir no estoy de acuerdo, yo propongo esto otro, o cuando el actor no propuso convenio, el que lo puede proponer es el demandado. Entonces digamos que está esta parte, o sea, eso es como lo más litigioso que hay en el divorcio incausado, el tema del convenio. Del convenio. Y de esa parte sí es muy importante que si no hay convenio, lo que sea, el juez tiene que tomar las medidas para hacer unas declaratorias en la sentencia de, por ejemplo, lo que hacen es decir los jueces, la persona que se haya dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos podrá tener derecho a una pensión compensatoria que se verá por juicio separado. Entonces hace ciertas declaratorias oficiosamente cuando no hay convenio. Perfecto. Entonces, pues involucra muchos aspectos en donde el juez debe intervenir para pronunciarse sobre estos temas, y me parece que el debido proceso prácticamente fue el tema, uno de los temas centrales que la Corte resolvió, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también la Corte, magistrada, tocó dos temas centrales, que es la obligación de juzgar con perspectiva de género. ¿Eso a quién es atribuible y qué dijo la Corte en relación con este punto? Mira, es que las mujeres es un grupo vulnerable de la sociedad, o sea, esto está comprobado. Entonces, lo que sucede es que hay ciertas obligaciones, las mujeres tienen ciertos derechos y las autoridades tenemos ciertas obligaciones, ¿verdad? Entonces, la mujer debe de tener acceso a la justicia sin ser discriminada, sin que se le apliquen estereotipos de género, en igualdad de condiciones para el acceso a la justicia, y entonces las autoridades tenemos la obligación de visualizar los casos en los que es necesario intervenir porque veamos una desigualdad entre las partes. Muy bien. No todos los casos que hay una mujer ameritan juzgar con perspectiva de género. Nos dan ciertos pasos, la Suprema Corte nos da ciertos pasos, dice, a ver, tienes que ver el caso y ver si tú ves un desequilibrio de poder. Entonces, si ves ese desequilibrio de poder, ver si las pruebas que tienes en el juicio son suficientes para demostrarlo o tienes que recabar más pruebas. Okay. Pero si tú ves ese desequilibrio de poder, tienes que cuestionar los hechos, las normas, la aplicación de las normas, para que en la aplicación de la norma no provoques más desequilibrio. O sea, hay normas que en apariencia son neutras, pero si tú las aplicas puedes afectar más. Entonces, lo que tienes que hacer es aplicar la norma de tal manera que se nivele, como quien dice, se nivele la cancha. Claro, la situación entre las partes. Sí, sí, exactamente. Desde luego. Eso es la perspectiva de género. Y en este caso, pues me parece que, como nos va a explicar, en los efectos de la sentencia, pues se realzó más ante la presencia de una mujer que presentaba esta enfermedad y que le impedía prácticamente valerse por sí misma. Y magistrada, también hay otro tema que me llamó la atención y que tocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad. ¿Qué dijo la Corte en relación con esto? Este tema es bien interesante y creo que lo vamos a tener otros invitados para verlo. Ese tema amerita un programa específico para eso. Es un tema muy interesante. Lo que dijo la Corte es, hay varios modelos para la discapacidad. Empezó analizándose ese tema como que las personas por obra de Dios estaban afectadas y se les tenía que segregar. Después vino un modelo médico que dicen están enfermas, entonces hay que ocultar estas discapacidades que tienen. Y ahorita estamos en un modelo social, o sea, hemos ido avanzando. Sí. Ahorita en el modelo social lo que impera es que la persona tiene capacidad jurídica y puede tomar sus decisiones, puede ser autónoma. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesita un apoyo, ¿verdad? Sí. Ajustes razonables para poder tomar esas decisiones. Y
discapacidades pueden ser muy diversas, entonces hay personas que a lo mejor no puedan ver, hay personas que no pueden caminar, hay personas que no escuchan, hay personas que su intelecto está afectado, entonces los apoyos van a ser muy diversos, pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser profesionales, y en este caso si la persona a lo mejor tenía alguna afectación, con ciertos apoyos de profesionales o incluso de su propio hermano, podía valerse por ella misma. Bueno, sí, tomar la decisión. Estar presente. Tomar la decisión si quería estar casado o no. O sea, creo que es algo elemental, que tú puedas decidir si quieres seguir casado o no. Y a lo mejor hay maneras de que te lo expliquen de forma más sencilla y con apoyo profesional. Y no, aquí lo que estuvo mal es que se hubiera dicho que esta persona no tenía capacidad jurídica, que no podía participar en un juicio. Eso fue lo indebido, porque con ajustes razonables sí podía haber participado en el juicio. Y lo que pasó aquí fue que hay un tema objetivo, y el tema objetivo es que prevalecía una separación, en el caso que usted nos comenta y que detona este programa, que prevalecía una separación de hecho entre esta pareja, el varón y la mujer, pues están separados. Y el otro dato objetivo es que el varón presentó una demanda de divorcio incausado. Entonces, los aspectos detrás de ello dan a entender que pues ahí, obviamente, y eso es un tema real, que el varón ya no quería estar unido en ese matrimonio. Pero yo me pregunto, ¿y quién se iba a hacer cargo de la mujer? Desde luego estaba su familia, en este caso su hermano, pero creo que, y es a la siguiente pregunta en donde estamos situados, ¿qué obligación tiene, o en este caso, qué obligación tienen las autoridades para proteger a la mujer derivada de la disolución del vínculo matrimonial, magistrada? Pues las autoridades primero tendrían que haber visualizado esta situación, tendrían que haber aplicado perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, y está ligada esta pregunta con qué resolvió la Suprema Corte. Sí. La Suprema Corte lo que dice es, no puede entrar al estudio de fondo porque ve un problema procesal y que consiste en que el emplazamiento no puede ser válido porque la autoridad no tuvo la certeza de que la persona se haya enterado debidamente de lo que estaba ocurriendo con su vida, ¿verdad? De la demanda que estaba entablando su esposo para ver, y la opinión que ella podía haber emitido, y como vimos, lo más importante es en relación con las consecuencias del divorcio. Sí. Ella a lo mejor no podía oponerse a divorciarse, pero sí había que ver quién, como dices tú, quién se iba a hacer cargo de ella, ¿no? Claro. Entonces, ella vivía en el domicilio conyugal, y entonces, de quién era esa casa, si se iba a vender, dónde iba a vivir ella, quién la iba a mantener. Y en este caso es importante destacar que durante los últimos 5 años, y a partir de que ella se vio afectada, el cónyuge varón ya no la mantuvo. No la asistió, ni económicamente ni no. físicamente. Entonces la dejó al cuidado del hermano. El hermano era el que se hacía cargo de los gastos y de la salud. Y entonces lo que dice la Suprema Corte es, si se decreta el divorcio incausado, ella puede quedar sin asistencia médica porque era por el trabajo de él, ¿verdad? O sea, sin el IMSS. Pues ella estaba enferma. Entonces, todo eso lo pondera, lo toma en consideración y dice, tengo que proteger a esta mujer. Y entonces, eso es lo importante de este criterio, es que el juez debió visualizar que había una violencia en contra de la mujer, y esa violencia era económica y patrimonial, y tenía que proteger esos derechos para ver cómo iba a quedar su estado, cómo la iban a proteger en cuanto a la cuestión económica, la cuestión de la salud, y por eso decide que se deben de otorgar ciertas medidas de protección, porque como vamos a ver más adelante, cuando hay violencia intrafamiliar, hay unas medidas de protección que se deben de decretar para pues minimizar la revertir esta violencia. Y magistrada, lo que me queda claro, y ya lo hemos comentado durante la transmisión de este programa,
es que una persona no puede estar unida en matrimonio si ya no quiere. No tiene que decir ni siquiera por qué ya no quiere estar unida, simplemente ya no deseo estar unido en matrimonio y solicito el divorcio incausado ante un juez familiar oral de cada entidad federativa, desde luego, atendiendo a la distribución de competencias que el Poder Judicial de cada estado tenga asignados a sus jueces o juezas. Pero lo que me llama la atención, y es lo que resolvió la Corte, como usted bien comenta, son los efectos derivados de esa declaración de disolución del vínculo matrimonial cuando se presenta una situación particular entre los cónyuges. Y en este caso se presentaba que la mujer pues tenía este grado de discapacidad. Ahí no tenemos claro exactamente de si se presentó algún procedimiento de interrupción, cuestionable desde luego, que ya ha sido motivo de pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero exactamente los efectos de la sentencia de la primera sala de la Corte al resolver este tema se pueden resumir en la protección a la mujer y en la actuación que debió realizar el juez para cada caso concreto. Y magistrada, me gustaría reservar la respuesta a esta pregunta en el sentido de que la Corte dio instrucciones al juez para actuar en cada caso concreto. O sea, no terminó hasta la Corte como una declaración sin sentido, sino que la Corte dio instrucciones al juez de este caso para que actuara en consecuencia y en ese sentido protegiera a la mujer. Pero ¿qué le parece si lo reservamos para el siguiente bloque? Y bueno, estamos en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Y bueno, este bloque vamos a concluir con el tema indicado al iniciar este programa relacionado con un aspecto netamente familiar y me refiero al divorcio incausado y sus consecuencias. Comentamos con la magistrada Rebeca el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en primera sala, realizó al resolver un amparo directo que atrajo de un caso concreto derivado de la solicitud que un varón realizó para divorciarse de su esposa. Y bueno, magistrada, finalmente, ¿qué instrucciones dio la Corte o qué resolvió? ¿Disolvió el vínculo matrimonial? ¿Estableció instrucciones para las autoridades involucradas? ¿Qué dijo la Corte? Al final se puede resumir que la Corte dijo que no se había respetado el derecho del varón al libre desarrollo de la personalidad porque no concluyó el juicio con un divorcio, concluyó con un sobreseimiento, pero tampoco se había respetado los derechos de la persona con discapacidad, que era la mujer. Entonces, gira instrucciones al juez para decirle cómo debe llevar a cabo ese procedimiento, qué ajustes al procedimiento tiene que hacer de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad y para que ese emplazamiento sea válido, el que llevó a cabo el actuario, tendría que haber quedado muy claro a la persona discapacitada qué era lo que le estaban demandando, o sea, de qué se trataba la demanda y que ella pudiera decidir si quería lo que tuviera que emitir, la opinión, ¿verdad? Así Dijimos, es. no se puede oponer al divorcio, pero sí puede decir, bueno, quiero que las cosas, voy a proponer un convenio, por ejemplo, Claro. cómo va a quedar los bienes que tenemos, o pido una pensión compensatoria por un tiempo, o esa pensión compensatoria que comentábamos hace unos minutos, se decreta por un tiempo hasta que la mujer puede valerse por sí misma, pero en este caso pues había que tomar las circunstancias particulares porque pues ella ya no iba a poder valerse por sí misma, con una afectación bastante grave que tenía, entonces tendría que haberse visto el tema de la pensión compensatoria. Claro. Entonces eso es lo que dice la Suprema Corte, le da ciertas instrucciones para que el emplazamiento sea válido, tiene que hacer una entrevista con ella, con profesionales de la salud, que ella pueda entender de qué se trata el juicio. Sí. Después tenía que hacer ciertos ajustes al procedimiento para hacerlos más accesibles para ella.
y pues finalmente emitir una resolución. Digamos que no se pronunció respecto del fondo, si estaban divorciados o no, ni tampoco respecto de las consecuencias de cómo iban a quedar las cosas patrimoniales, económicas, nada, sino simplemente regresó hasta el procedimiento para que se le emplazara y se le escuchara debidamente a esta persona con discapacidad, que sí tiene capacidad jurídica y que sí puede ser escuchada por un juez y sí puede emitir opinión, y sí puede haber una sentencia de divorcio, pero también el juez tiene que actuar oficiosamente para ver cómo van a quedar las consecuencias del mismo. Muy bien, pues qué interesante que la Corte da instrucciones precisas al juez familiar local y determina que en este caso particular pues debe actuar en consecuencia para salvaguardar no solo al varón que solicitó el divorcio, sino también a la persona que presentaba esta cuestión particular. Y magistrada, para prácticamente ir cerrando este programa, me gustaría que nos pusiera en contexto acerca de qué es la violencia familiar y después cómo se puede revertir esta violencia familiar, qué herramientas legales, procesales tenemos para evitar que se siga presentando violencia familiar. En este caso, la Suprema Corte notó este problema de la violencia familiar y en el Código de Nuevo León tenemos herramientas, porque dice nuestro código que si se advierte violencia familiar se pueden decretar ciertas medidas de protección, y entre esas medidas de protección está una que tiene que ver con los alimentos. Entonces, la violencia puede darse de muchas maneras. Puede ser violencia física, ¿verdad? Golpes. Puede ser violencia psicológica, que son ciertas acciones u omisiones intencionales que te van afectando psicológicamente. Puede ser violencia patrimonial, económica, si nuestros bienes los destruyo o los afecto o te oculto mis ingresos para no compartirlos, ¿verdad? Y tener una vida digna. Exactamente. Entonces, la violencia se puede dar de muchas maneras y esa violencia se tiene que evitar por el juez a través de medidas de protección. Entonces, esas medidas de protección pues son muy variadas, creo que incluso tienes un programa sobre esas, claro. Que es también un tema muy amplio, pero hay una medida de protección en especial que la Corte dijo es dar alimentos. Si la violencia específica en este caso es económica o patrimonial, entonces la medida de protección tiene que combatirla, y la combate a través de decretar una pensión alimenticia como medida cautelar durante el juicio de divorcio, y que esa medida va a prevalecer más allá del divorcio y hasta que se promueva un juicio autónomo o un incidente donde se trate de esas cuestiones. Por ejemplo, la pensión compensatoria, que viene a sustituir lo que son los alimentos entre cónyuges. Entonces, hasta que no veamos eso en un juicio autónomo o en un incidente, tenemos esta medida de protección que va a prevalecer más allá del divorcio. Y esto es muy importante porque la Suprema Corte hace una distinción entre los alimentos entre cónyuges y la pensión compensatoria. Y dice, son dos figuras diferentes. Son distintas. Y cuando tú te divorcias, ahí terminan los alimentos. Y es en otro juicio donde vamos a ver lo de la pensión compensatoria. Entonces, si la Suprema Corte no estableciera todas estas herramientas, este juicio podría haber sido, pues se decreta el divorcio por el libre desarrollo de la personalidad y la mujer pues se queda así. O sea, indefensa. Sí, y entonces lo que hace es visualizar esto con perspectiva de género y perspectiva de discapacidad para ordenarle al juez, oye, toma en cuenta todo esto. Y decreta una medida de protección que vaya más allá de la sentencia de divorcio en su caso, y mientras tanto tú le estás protegiendo todo ese tiempo con una pensión alimenticia, claro, como medida de protección o medida cautelar, y hasta que se promueva un juicio y se resuelva lo conducente. Sí, claro, porque al fin de cuentas las autoridades deben velar por proteger a las personas una vez que tienen conocimiento de esos hechos. Entonces, es también una obligación, y eso es importante que lo sepa nuestro querido auditorio, que hagan valer sus derechos, que cuando detecten que están pasando, transitando por una situación irregular, que les quede duda si eso no es violencia familiar, actúen. Porque de esa forma las autoridades conocen de su situación y por tanto emiten estos pronunciamientos que usted bien nos ha puesto sobre la mesa.
Y bueno, magistrada, para finalizar este programa también me gustaría comentar si el criterio de la Corte aplica para otros casos o solamente para asuntos de materia familiar. ¿Se puede extender este pronunciamiento? ¿Qué podemos comentar? Mira, ahora con el sistema de precedentes que impera, tenemos que analizar, por eso ahora las tesis incluso vienen, cuáles son los hechos relevantes, y por eso empezamos este programa con esos temas, ¿no? Entonces, si los hechos relevantes son equivalentes en un caso y en otro, entonces el criterio de la Corte puede aplicar si es un caso parecido, similar, análogo. Eso lo va a determinar cada órgano jurisdiccional en el caso concreto y va a decir, este precedente de la Suprema Corte lo aplico a este caso porque es parecido o es diferente y no lo aplico. Entonces eso ya va a ser de cada órgano del Estado, y también lo mismo va a suceder si se promueve un amparo directo o en el amparo directo. Entonces cada juez, cada magistrado va a decidir, va a tomar esa decisión. Sí, y también lo que me queda claro es que cada caso tiene su importancia, cada caso tiene sus hechos particulares, y desde luego quedará a criterio de las personas juzgadoras pues atenderlos, visualizarlos, ser sensibles a lo que las partes están informando y a lo que las autoridades que participan en el procedimiento pues someten a consideración de las autoridades. Muchísimas gracias, magistrada, por esta explicación. Y bueno, me gustaría que emitiera algún mensaje para nuestro auditorio, para las personas, para las mujeres y para los hombres que están involucrados en temas familiares. Ojalá que vayamos avanzando hacia la igualdad, ¿verdad?, de oportunidades, la igualdad de género. Y pues yo los invito a obtener más información en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro de Estudios Constitucionales también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay una página de la Asociación Mexicana de Juzgadoras a la que yo pertenezco, donde también hay información importante para ustedes. Creo que van a pasar la liga en la pantalla. Y bueno, pues que estén informados, ¿verdad? Y que hagan valer sus derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Y también recuerden seguirnos en las redes sociales del Poder Judicial de Nuevo León. Nos pueden ubicar a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como Poder Judicial del Estado, y encontrarán la programación de diálogos judiciales, así como de todas las cuestiones públicas que están al alcance de ustedes. También pueden ingresar a la página de internet www.pjnl.gov.mx, en donde también encontrarán información muy valiosa y pública que está al alcance de todos y todas. Y bueno, magistrada, hablando precisamente de información que el Poder Judicial de Nuevo León emite, me gustaría obsequiarle este libro, que pues es una edición por parte del Comité Editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde participan jueces y juezas familiares, y precisamente se trata sobre problemas contemporáneos del derecho de familia. Esta publicación también la pueden visualizar en la liga de internet que está apareciendo en pantalla. Bueno, pues es el caso que me gustaría obsequiarla para que pues usted nos dé su retroalimentación y sobre todo esté al pendiente de lo que los jueces y juezas familiares del Poder Judicial de Nuevo León realizan en cada caso concreto. Muchísimas gracias, Sergio, lo agradezco. Gracias, y pues también agradecido por haber aceptado la invitación a este programa. Tiene las puertas abiertas para que no solamente pueda compartir las sentencias y los pronunciamientos que son públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de otras autoridades que seguramente serán del provecho y del agrado de nuestro querido auditorio. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias. Gracias, bueno, yo me despido, yo soy Sergio Guerra Torres, esto fue Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28.